En primer lugar, quiero agradecer la presencia de ustedes para un tema tan interesante. Este mes, para nosotros, los integrantes del Servicio de Cirugía Cardiovascular, es muy especial, porque este mes, hace 15 años, iniciamos un programa en una institución donde no había ni siquiera quirófano, ¿no? Y compartimos una serie de vivencias bien interesantes. Espero que hoy no se vaya la luz. ¿Ah? Esto forma parte de nuestro programa de educación continua del Servicio de Cirugía Cardiovascular que lo venimos realizando desde el 2011. En esta oportunidad quisimos ampliarlo porque nos parece que es interesante que incluir a otras especialidades que tienen aparentemente relaciones diferentes a las nuestras, pero realmente estamos muy comunicados, ¿no? Para mí, la educación, que es lo que estamos haciendo hoy, tiene tres componentes. El primer componente es el asistencial, que es el que realizamos el día a día y que de alguna manera logramos mejorar la calidad de algunas personas, ¿no?, que nos consultan. El segundo componente es la educación. La educación es un pilar fundamental desde mi punto de vista porque es lo que nos permite transferir, transmitir, compartir lo que hemos aprendido nosotros, de otros y de otros, a las nuevas generaciones que en algún momento nos van a suplantar. Y el otro componente es el de la investigación. La investigación es un pilar fundamental porque es lo que nos permite mejorar a nosotros las cosas que hemos aprendido y en algunas circunstancias crear algo novedoso. Estos tres componentes, cuando se fusionan de una manera equilibrada, es lo que hace un centro de excelencia, que es el sueño de todos los que estamos aquí en este país, en este lugar. Pertenecer a un centro hospitalario de excelencia, en un país de excelencia. Y esa es la idea. El objetivo de hoy, un tema muy interesante. Yo lo veo como, y así se los pedimos a cada uno de los expositores, hacer una ojeada a lo que ha sido la historia de los trasplantes en Venezuela, situarnos en nuestra realidad en este momento para que los que salgamos de aquí hagamos un vínculo, un compromiso para mejorar nuestras perspectivas de trasplante. Ese es el objetivo fundamental de hoy y el cual está dirigido a estas charlas con estas personas extraordinarias que viven aquí en Venezuela, no en otro lado, viven aquí, compartimos con ellas. Está dividido esta actividad en dos bloques. El primer bloque, con especialistas que ya lo van a conocer, que los que no los conozcan, pero extraordinarios. Va a haber un periodo pequeño de preguntas y respuestas, luego pasamos a un refrigerio y continuamos con el segundo bloque, también muy interesante, para luego finalizar, Dios mediante, en el tiempo de ustedes para que puedan hacer sus diferentes actividades alrededor del mediodía, 1 de la tarde. Bueno, viene la parte de los agradecimientos. En primer lugar, independientemente de los dioses que ustedes crean, hay que darle gracias a Dios principalmente porque estamos acá, porque podemos compartir este momento. A ustedes, en segundo lugar, por apartar un espacio de su vida, de su tiempo, sabiendo lo complicado y las múltiples actividades que tenemos cada uno de nosotros para poder dedicar un poquito a la educación. Al Centro Médico Docente de la Trinidad por abrirnos las puertas a nosotros,
para poder desarrollar este tipo de actividades. Muy especialmente al Departamento de Educación e Investigación. Yo tuve el honor de conocer al doctor Curiel, promotor de la educación e investigación aquí en el Centro Médico. Luego pasamos con el doctor Pérez González, al doctor Monsalve y recientemente con Jorge Rizquez, ¿no? Para Centro Médico Docente de la Trinidad, la educación forma parte de su genética, de su gen, y estas personas le habrán ayudado y han promocionado y nos han apoyado en todas las locuras que hemos hecho aquí en el servicio de cirugía cardiovascular. A ellos mi agradecimiento. Por supuesto, al CET, Centro de Educación Continua, a su jefa, la doctora, a la licenciada Nelly, a su equipo extraordinario que están allá afuera, que son los responsables de la comunicación de nosotros, Mauri y Celeste, Celeste 1, como yo le digo, porque es la única Celeste. Al equipo de multimedia, el extraordinario Miguel Azuaje, que nos ha acompañado no solamente aquí, intramuros, sino extramuros, con su apoyo desinteresado. Mi agradecimiento personal. Ya no es un empleado de la Trinidad, sino es mi amigo. ¿Ok? ¿Oíste, Miguel? Eres mi amigo. El más reciente, el doctor Héctor Luna, médico que está trabajando en multimedia, que ha como venido como a refrescar la parte de imagen y de transmisión de toda la información por nuestras redes. Muchas gracias, Héctor. Y por supuesto, las empresas por las cuales nosotros estamos acá. Hay 3 empresas que para nosotros nos han acompañado durante todo este tiempo, han participado en uno de los proyectos que venimos desarrollando en la Trinidad, que es el de ECMO, Servimedic, con su representante, la señora Lenosca Briceño, que está allá afuera, SC Medical, el señor Julián Paublini, que ha sido un pilar fundamental acá para nuestro desarrollo profesional y de educación. En todos los eventos, estas empresas han colaborado desinteresadamente. A los servicios médicos AIE, con el doctor, con el señor Eliezer Frías, que también nos ha apoyado en muchas fechas recientes, pero contundentemente. Y la nueva empresa que está trabajando con nosotros en la parte de torácica, Silvia San Andrés, de Sud Medical, que nos ha apoyado enormemente. Muchísimas gracias. Espero que nos sigan apoyando y nos han apoyado, quiero explicarles que nos han apoyado en momentos muy difíciles como ahorita y en momentos muy buenos también. O sea, ha sido, ¿verdad? Sin las empresas no podemos hacer este tipo de actividades. Muchísimas gracias. Espero que disfruten esta mañana. Espero que se lleven algo profundo en su corazón porque los programas de trasplante y los programas de asistencia vital prolongada son una responsabilidad de los que nos dedicamos a salud en Venezuela. No puede ser, como verán en las siguientes exposiciones, que después de haber sido un país vanguardista, ahora estamos prácticamente casi cerrando las puertas. Y eso es responsabilidad fundamentalmente de nosotros. Y ojalá que de aquí salgan 1, 2, 3 o todos con el compromiso para apoyar este tipo de programas. Bueno, muchísimas gracias. Voy a dar la introducción al doctor Mauro Carreta. A los que no lo conocen, Mauro Carreta es un cirujano extraordinario encargado de la parte de cirugía hepatobiliar de la Trinidad. Yo lo conocí cuando apenas estaba empezando acá en el 2011. Me lo presentó el doctor Cardoso. En ese momento yo ni sabía quién era Mauro Carreta, pero es una persona extraordinaria, excelente cirujano y comprometido con los programas de trasplante. Lo invité porque quería que nos diera una panorámica de la situación actual de lo que es el trasplante del hígado. Le pedí que no fuera una exposición técnica, sino una exposición como yo se los dije, evaluar el pasado, ver la realidad y comprometernos con el futuro. Así que, bueno, Mauro, bienvenido. Muchas gracias, Orlando. Buenos días a todos los presentes y veo mucha gente joven que esto es dirigido
más que todo para ustedes y crear una conciencia para que se hagan realidad los trasplantes, no solamente de hígado, sino de otros órganos a nivel nacional. Hace 32 años, más o menos, sí, 32 años, estábamos aquí reunidos porque se había hecho el primer trasplante en la ciudad de Caracas y tuve la responsabilidad de presentarlo en el Centro Médico Docente de la Trinidad en octubre del 1992. Como dijo el doctor Moreno, no lo voy a fastidiar porque aquí no hay toda gente quirúrgica con una charla técnica de cómo se hace el trasplante, cómo se saca el donante. No, no, eso lo vamos a dar en sucesivas charlas porque nos hemos puesto de acuerdo que vamos a hablar de eso. Lo que voy a hablar hoy aquí es qué ha hecho que el trasplante de hígado sea la única alternativa de vida para los pacientes que tienen una enfermedad hepática terminal y que tienen una sobrevida como cualquiera de los que estamos sentados aquí a los 5 años. Y eso es lo que vamos a hablar un poco de historia, un poco de los hitos que han hecho que el trasplante se mantenga en el tiempo y que sea una realidad para los pacientes que sufren de una enfermedad hepática terminal. No me pasa la... Ok. Primero, una introducción, cómo empezaron los trasplantes. El primer reporte que hubo de un trasplante en animales grandes fue en 1952 en la ciudad italiana de Milano con el doctor Vittorio Stausse. Después de esto, de hacer modelos experimentales, en 1963 se realiza el primer trasplante en humano con el doctor Thomas Starson en la Universidad de Colorado. Y en 1968, el primer trasplante en Europa por el doctor Sir Roy Kahn. En el 1978, las primeras experiencias con la ciclosporina A, que cambió radicalmente la sobrevida del injerto, la sobrevida de los pacientes, como vamos a hablar, porque anteriormente lo único que existía eran los esteroides y aciotropina, que eran muy tóxicas, y la ciclosporina vino a revolucionar el trasplante. Por eso en 1983 se acepta el trasplante por el Servicio de Higiene en el consenso de la Conferencia de Bethesda como tratamiento efectivo para las personas que producían enfermedad hepática terminal. Aquí pongo la foto de doctor Starson porque él fue realmente el pionero de estas técnicas y de esta. Y si se fijan, todos sus primeros pacientes fueron niños, 22 meses, 24 meses, 21 meses y 14 meses. Y no fue hasta 1967 que él tuvo una sobrevida en un paciente después de un trasplante. Por eso pongo esto y me gusta siempre empezar las conferencias con este enunciado que dijo: en nuestro centro hemos practicado el trasplante hepático en 37 pacientes. 10 individuos, es decir, el 28% han sobrevivido por lo menos un año. Esta experiencia ha demostrado que la operación era practicable y que tenía un valor clínico. Pero es necesario progresar en las medicaciones inmunosupresoras y en las técnicas quirúrgicas si queremos que este procedimiento del trasplante hepático tenga una aplicación, no una verdad. Y él demostró y fue uno de los que cambió todas estas técnicas y fue un precursor de la investigación de nuevos supresores. Como dije, el doctor Sir Roy Kahn, en el otro lado del charco, como decimos nosotros, él fue el pionero en Inglaterra, en la ciudad de Cambridge, en los trasplantes de hígado. Nosotros tuvimos una oportunidad de conocer al doctor Kahn en el año 78, 79, no, perdón, en el 88, 87, que lo conocimos en un congreso de la FELAC y nos dijo: ya no sigan haciendo cirugía paliativa para las enfermedades hepáticas, concéntrese en hacer el trasplante de hígado. Y fue un hombre que nos promovió a la idea de hacer los trasplantes de Venezuela. ¿De dónde venimos nosotros y hacia dónde vamos? El primer trasplante en Venezuela se realizó en el año 89 en Maracaibo por el doctor Dimo Inestrosa, muy amigo mío. Ahora está con sus hijos,
un hombre extraordinario, se formó en Pittsburgh con el doctor Starson, y en 1992 hicimos el primer trasplante en Caracas, en el Hospital Vargas, servicio de cirugía 2, y era dirigido por el doctor Armando Vega, estaba Pedro Riva, mi persona. Y no quiero ser cuando uno nombra, siempre se olvida de mucha gente, pero detrás de esto no era solamente el doctor Vega, el doctor Riva, mi persona, sino había un cúmulo de personas donde trabajaron e hicieron que esto fuese una empresa exitosa y que pudiéramos hacer en un hospital, que era el hospital más pobre de la ciudad de Caracas, 11 trasplantes de hígado con una mortalidad y una más o menos aceptable. Y esto fue una idea, y quiero mencionar al doctor Simón Becker, porque gracias a él esta idea se hizo trabajando con el doctor Vegas en el Centro Médico de Caracas. Habían gente como el doctor José Muñoz como anestesiólogo, el doctor José Luis como hematólogo. Bueno, había una cantidad de personas que no quiero ser un poco egoísta y solamente nombrar a nosotros los cirujanos que fuimos los que realizamos el trasplante, porque el trasplante, como van a ver, es un trabajo en equipo. Es un trabajo que debe hacerse con todos los servicios de que conforman un hospital. Este programa de trasplante fue desde 1992 hasta 1997, cuando se pararon por múltiples razones que vamos a describir más adelante. Y quiero decirle que fuimos muy criticados porque decían que como nosotros íbamos a tener un programa de trasplante, fíjese, en esa época, cuando todavía en un hospital no se podían tratar enfermedades comunes. Y nosotros decíamos siempre, no, las enfermedades comunes como la diarrea, como la gastroenteritis, que se están llevando niños y que tienen que ser estudiadas, tienen que tener presupuesto para ser tratadas, pero no nos podemos quedar atrás en el tiempo porque esto viene y se va a quedar como se demostró en el mundo. Una vez que se suspendió el programa de trasplante en el Hospital Vargas, el doctor Pedro Riva en el 2003 hace el trasplante hepático metropolitano, que es un centro acreditado por el Ministerio de Salud, y fue un trasplante público y privado en el cual estuvimos trabajando, y aquí está Rubén, que también eran los que nos cuidaba a los pacientes en terapia intensiva, que era un trabajo arduo y extenso, y fue la primera experiencia en trasplante de vivo a vivo en pacientes pediátricos. Esto ven el mapa de Venezuela y ven cómo solamente teníamos dos centros, en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, Universidad del Zulia, y en Caracas, el Hospital Vargas de Caracas, Universidad Central de Venezuela. Dilma Inestrosa, como dije, y el doctor Armando Vega eran los directores de estos programas. La cirrosis es una enfermedad con una prevalencia alta. Se habla de 10.6 millones de casos con una mortalidad de 2.4%, y es la 11ª causa de muerte y la 5ª causa de discapacidad en el mundo. Y esto hace también que si no tenemos centro de trasplante, estos pacientes le cuestan al Estado mucho más que realizar un trasplante, porque un paciente con cirrosis va a tener reingresos, ingresos, y van a gastar mucho dinero y no le vamos a llevar a una sobrevida. Por lo tanto, el trasplante, aún sea una técnica costosa, le garantiza que el paciente pueda regresar a una vida normal. En el 2021, en el Observatorio Global de Enfermedades Hepáticas de 2023, en el mundo se hicieron 34.694 trasplantes. Van a ver que es un número que ustedes dicen grande, pero eso es solamente el 10% para la demanda que hay de trasplante de hígado a nivel mundial. Le traigo este cuadro, que es cómo estamos nosotros en Latinoamérica. En el cuadro A vemos el promedio de trasplantes en estos últimos 5 años con donantes con muerte cerebral, y vean que Uruguay es el único país, siendo un país muy pequeño, que tiene una tasa de donación de 20.1 sobre millón de habitantes. Le sigue Brasil con 16, Argentina con 15.1, y del resto de los países
veamos cómo en Venezuela, cómo estamos, que tenemos una tasa de donación de órganos muy baja. El mapa B tenemos el promedio del trasplante con donante fallecido a nivel de Latinoamérica y vemos que Brasil tiene aproximadamente entre 7.58 trasplantes por millón de habitantes, lo sigue Argentina y luego Chile y Uruguay. Y de donantes vivos, muy poco, Colombia con 1.3 y Argentina con 1.8. Y si vemos a nivel mundial, la actividad de trasplante en el 2021 por el reporte del 2 de enero del 2023, vemos que los países con mayor son los países del hemisferio occidental, Estados Unidos, la Comunidad Europea, que tienen aproximadamente más o menos 25 trasplantes por millón de habitantes. En América, Estados Unidos, con aproximadamente 10.000 trasplantes y en Europa, España, con aproximadamente 11.000 trasplantes al año. En Asia es diferente la situación porque ellos no tienen la ley de muerte cerebral y todos los trasplantes se hacen con vivo a vivo. En cambio, en Europa y en Estados Unidos, solamente el 23% de los casos se hacen con donante vivo. Novedades que hicieron que el trasplante hepático ortotópico, un tratamiento exitoso. Aunque ustedes no lo crean, el establecimiento de muerte cerebral. La terapia farmacológica, como le dije, la inmunosupresión, la aparición de la ciclosporina en el año 79, el tracolimos en el año 87 y en los años 90 el ácido mofetil, la rampomicina y los anti-CD25. Estas son drogas con un margen muy estrecho. Si nos quedamos cortos con las dosis, los pacientes presentan rechazo y pérdida del injerto y necesitan un retrasplante o muerte. Si nos pasamos de la dosis, son medicamentos que tienen muchos efectos colaterales, infecciones, tumores, daño hepático, daño renal. Por lo tanto, se necesita conocer muy bien cómo son las drogas, tener equipos especiales para mantener las dosis en los rangos terapéuticos. Otra cosa que hizo que la alocación de los órganos fuese una forma justa fue el establecimiento del MEL, que es el modelo para enfermedad terminal hepática. Le puse este primero, pero desde esos empezaron en el año 2002 hasta el 87 se usaba el PLU-CHAI, pero no era un modelo auditable, objetivo y medible. Entonces, en el 2002, cuando los pacientes que se sometían a TIPS, que son los shunt portoyugulares radiológicos, para ver el porcentaje de mortalidad que podían tener en los primeros 3 meses, se usó por primera vez el MEL que contaba con el INR, la creatinina y la bilirrubina. Y se mantuvo, como le dije, un modelo auditable, viable y objetivo para la alocación, no solamente de los pacientes que fueron llevados a TIPS, sino también para los pacientes que estaban en lista de espera, y con eso se disminuyó la muerte en los pacientes que estaban en lista de espera, porque eso es un modelo dinámico que usted puede estar en primer lugar, pero si usted mejora, el que está en quinto empezó a tener más problemas y pasa a ser primero. Pero como todo, como dije que era un modelo auditable, medible, en el 2016 se dieron cuenta las personas que que hacíamos trasplantes, que había un problema con el sodio. Las pacientes que tenían hiponatremia se morían mucho más rápido que los pacientes que mantenían un sodio estable. Entonces, en el 2016 aparece el nuevo MEL2, que es con el INR, con la creatinina, la bilirrubina, y se agregó el sodio, especialmente para esos pacientes que tenían grandes cantidades de ascitis intratables, que hacían hiponatremia, así tener un nuevo marcador, un nuevo, para que estos pacientes subieran en la lista de espera. Del 2016 hasta el 2023 se mantuvo este MEL hasta que aparece el MEL 3.0, que lo llaman también el MEL sex. ¿Por qué? Porque se vio que las mujeres, por ser de menor peso corporal, tener menos masa muscular,
no iban a tener la creatinina igual que los hombres. Entonces se agregó la inclusión del sodio, de la bilirrubina, de la creatinina y el NR, la albúmina, y se bajó el índice de creatinina en comparación con los hombres para que las mujeres estuvieran el mismo nivel y la misma capacidad para subir en la lista de espera con los hombres. Por eso es que se llama MedSex y se está usando desde el 2023. Y esto ha hecho también que se disminuya las muertes en las listas de espera. Una cosa que fue novedosa fueron las soluciones de preservación y especialmente la solución de Wisconsin. La solución de Wisconsin cambió el concepto de trasplante. Mucho antes de que yo hiciera trasplante, se usaban preservaciones líquidos de preservación de muy corta duración y los trasplantes eran una emergencia. Tenía que sacar el órgano y completar el trasplante inmediatamente. Con la solución de Wisconsin, se pudo lograr que el órgano se mantuviera en frío, en un almacenamiento estático con solución de preservación y que podía esperar hasta 8 horas para su trasplante. Esto cambió la manera de hacer trasplante, de ir corriendo, de que teníamos que correr para que no se dañara el hígado, y esto fue una gran solución. Y luego el control de la coagulación. Pongo este aparatico que es un tromboelastograma. Nosotros teníamos al doctor José Luis que nos hacía esto, el hematólogo que entraba con nosotros a pabellón, y con esto nosotros sabemos, junto con las pérdidas que tiene el paciente de sangre, a qué es debido. Hacemos un tromboelastograma, si es por falta de plaquetas, si es por falta de plasma, si es por falta de plasma fresco, plasma libre, y esto cambió relativamente la mortalidad a nivel de los trasplantes. El incremento de donantes. Eso ha sido fundamental porque la demanda es mayor que la oferta. Cada día los donantes se mantienen en el tiempo, pero cada día hay mayor cantidad de enfermos y no se abasta con los donantes. Entonces, ¿cómo se incrementaron esto? Bueno, como dije yo la primera vez, antes empezando, la muerte cerebral. En 1968, la Universidad de Harvard crea el concepto de muerte cerebral como muerte única, pero con corazón latiendo. Esto cambió también la actividad de trasplante porque teníamos órganos que se conservaba mucho mejor porque lo manteníamos en las unidades de cuidados intensivos con ventilación asistida, manteniendo todos sus parámetros. Había una muerte, porque hay muerte cerebral, pero los órganos se mantenían en funcionamiento. Y esto fue acreditado en el año 68. Después, no teníamos, había mucha escasez de órganos, los donantes después de la muerte cardíaca, que ya no son con corazón latiendo, sino que eso fue en el año 1965 que se reunió un grupo de expertos en la ciudad holandesa de Maastricht y llegó a la conclusión de hacer una graduación de los que podían serse usados pacientes que tenían muerte cardíaca para ser utilizados sus órganos, como llegando al hospital fallecido con una reanimación fallida, tratamiento de soporte vital que fue retirado por la inutilidad en los cuidados postoperatorios, la muerte cardíaca después de una muerte cerebral y el paro inesperado mientras está en cuidado intensivo, ha hecho que el pool de donantes haya aumentado. Por supuesto, el donante vivo fue una técnica que mantuvo el doctor Bismuth en Francia y que se ha mantenido, y también él fue el que creó dividir los hígados y usar 2 hígados, el mismo hígado con 2 mitades para 2 personas, y con una mortalidad del 0.2%, pero con una morbilidad que puede ir del 20 al 40%. Y los donantes marginales. ¿Qué son los donantes marginales? Son los donantes que en mi época no se tomaban. ¿Por qué? Porque eran de gente que habían tenido drogas vasoactivas en la unidad, pacientes viejos, pacientes con enfermedades comórbidas,
hasta pacientes con HIV, pacientes con hepatitis C, que vamos a ver cómo ha cambiado todo eso. Entonces, para aumentar el trasplante de hígado, fíjense que un paciente que tenga una hepatitis C puede ser donante porque el tratamiento para la hepatitis C hoy en día es tan efectivo que puede curar al paciente en un 97%. Pacientes con HIV, con los antivirales que sean negativos, pueden ser trasplantados para pacientes que tengan HIV. Y cada día los donantes pueden ser más viejos, con muerte cerebral, con mucha esteatosis, por la nueva conservación que son las máquinas de perfusión que vamos a hablar dentro de poco. Y los donantes vivos, que hoy en día también la cirugía tiene menos complicaciones porque se hacen por laparoscópica, por robot y muchas técnicas innovadoras para los trasplantes. Y una cosa que ustedes deben haber leído en los periódicos, el senotrasplante, que es con manejar, y eso yo creo que va a venir en el futuro, la tecnología para genética y va a traer que podamos usar órganos de animales transgénicos y en humanos, y ya han habido experiencias tanto en Pittsburgh con el trasplante de un mono rexus a humano y de riñones de cerdos modificados para trasplante renal, hasta hubo uno de corazón en un paciente. La perfusión por máquina ha sido una de las innovaciones más grandes que hemos tenido para la preservación de órganos. Ahí para mantener la viabilidad del órgano una vez que sea rescatado del donante con una circulación artificial. Hay máquinas de perfusión hipotérmica que se hace una vez que se extrae el hígado, se coloca en hielo, el paciente sigue así, pero se le coloca una circulación sanguínea con oxígeno o sin oxígeno. Si es con oxígeno, el HOP, bien sea por la vena porta o si se hace por la vena y arteria, es el dual HOP, y la máquina de perfusión normotémica. Esto hace que, por ejemplo, los hígados marginales que han recibido drogas inmunosupresoras o pacientes con un grado de esteatosis grande o con otra serie de cosas que no hubiésemos obtenido los órganos anteriormente. Con esta técnica mantenemos el órgano con un metabolismo muy bajo y mantenemos las funciones de las mitocondrias a través de la circulación y de la oxigenación, quitando los radicales oxidativos para que el injerto sea mejor. Entonces, como ven aquí, nosotros empezamos con el amortiguamiento estático, que duraba horas. Con la solución de Wisconsin, la mejoramos hasta, podíamos durar 8 horas con el hígado almacenado. Luego, en los años, entre las décadas del 2010 hasta 2024, estamos usando las máquinas de perfusión normotérmicas o hipotérmicas, y se está hablando ya a partir del 2024, y no sabemos hasta cuándo, dos técnicas de super cold, que se llama super enfriamiento, y la vitrificación. La vitrificación es lo que se conoce como la gente que tiene una enfermedad grave, como dicen que Walt Disney se congeló para saber si en décadas siguientes. Entonces, todo esto va a hacer que estos hígados con un enfriamiento muy baja y con una perfusión de máquina, sea bien normotérmica o hipotérmica, o vitrificación, puedan durar días, horas o hasta años. Eso está por verse, pero veremos cómo se modifican la cuestión. Así como cambió los donantes, ha cambiado también el panorama de los candidatos a trasplante. Cada día son más viejos. Antes no trasplantábamos pacientes después de los 70 años. Hoy se están trasplantando a pacientes de 75 o hasta mayores. Tienen mayor fragilidad en el estatus. ¿Por qué? Porque tienen más enfermedades comórbidas, mayor obeso, mayor diabéticos, hipertensos o con otras enfermedades que hacen que eran pacientes que anteriormente no hubiéramos trasplantado. Y las indicaciones han cambiado. Ya hoy en día la hepatitis C, que era la principal causa, yo diría que el 80% de los trasplantes eran por hepatitis C, con el advenimiento, los nuevos antivirales, como le digo, que
el paciente tiene una curación hasta el 97%, cada día esto se ve menos. Ahora trasplantamos más enfermedades no relacionadas con el alcohol o enfermedades relacionadas con el alcohol y los pacientes con tumores. No solamente el HCC, sí, que es el hepatocarcinoma, los colangiocarcinoma, y de que los noruegos introducieron los estudios SACA-1 y SACA-2, estamos trasplantando pacientes con metástasis hepáticas de colon que no son resecables, con una sobrevida muy buena, igualita a cualquier otra indicación. Y también tenemos pacientes con score de MEL muy altos que antes nos trasplantábamos y se han extendido también los criterios para los trasplantes para el hepatocarcinoma. Si lo vemos aquí en detalle, la curva, vean que los pacientes con alcohol o enfermedades por esteatosis están aumentando, la hepatitis C viene en disminución y vienen aumentando también el NASH, que como indicaciones para trasplantes, y lo vemos aquí la relativa de la incidencia de descompensación de cirrosis por según las enfermedades que habíamos dicho. Y aquí, por último, para terminar de la historia del ojito, un timeline, como le dije, el primer hombre que hizo un trasplante en animal de hígado fue en el 1962 en Milano, después Thomas Starson en el 63, después se decreta la muerte cerebral por los criterios de la Universidad de Harvard, en el año 79 el doctor C. Roy Kahn es el que introduce la ciclosporina, y aquí hay un cuento que no es cómico, pero fue real y contado por él mismo. Él tenía esta droga y esta droga no le funcionaba porque no se absorbía. Entonces le llegó un fellow de Grecia y por supuesto el fellow de Grecia se trajo aceite de extra virgen de oliva. Y cuando él comía y cuidaba a los animales del trasplante, le daba aceite de oliva y vio que la ciclosporina se absorbía. Y entonces tuvieron que cambiar las moléculas de ciclosporina para que esta sirviera como trasplante y cambió el hito de los trasplantes. Después también en el 87 la solución de Wisconsin, como le dijo, que cambió completamente la donación y el almacenamiento de órganos y la introducción del FK, que fue también como un antagonista de la calcinouria como la ciclosporina, pero que tenía y tiene menos efectos colaterales y es mucho más potente. En el 88, como le dije, en Hannover, Alemania, el doctor Pircher fue que hizo las primeras experiencias de dividir un hígado para que ese hígado de un donante sirviera para 2 pacientes en lista de espera, y que se podía hacer una técnica muy dificultosa, que se puede hacer fuera del órgano o en la misma donación con el cadáver. En 1990 aparece la primera experiencia con donante vivo. En 1991, que lo va a hablar Sandra más tardía, los patólogos de trasplantes se reúnen en la ciudad de Canadá de Banfield para tener una clasificación y definir, para que habláramos todo el mismo concepto y la misma clasificación en cuanto al rechazo de los órganos. Y se pusieron 4 grados: 0, no rechazo; 1, leve; 2, moderado; y 3, severo. En 1992, los primeros trasplantes hepatocitos en Japón, y quiero decirle que nosotros en América Latina, el Hospital Vargas, se hicieron, el doctor Pedro Riva tenía una línea de investigación de hepatocitos y yo tenía una línea de investigación con células de páncreas de Langerhans. Hicimos trasplante en animales y no lo pudimos seguir, pero aquí en Venezuela hay experiencia de eso y nos ganamos 2 premios de la Sociedad de Cirugía con el trasplante de hepatocito y el trasplante de células de Langerhans. En 1995, como dije, en la ciudad de Maastricht, para hacer las categorías de los pacientes con donantes con muerte cardíaca. Después, en 1996, en Milán también, los criterios que se hicieron, los famosos, los criterios de Milán para el trasplante del hepatocarcinoma. Y en el 2003, las primeras experiencias
reportes con los inmunosupresores monoclonales, y en el 2006, como dije antes, el SACA1 y el SACA2 por los noruegos, que hicieron posible y evidenciaron que las metástasis colorectales que no eran resecables eran susceptibles a trasplante. Y en el 2009 las primeras experiencias con las máquinas hipotérmicas, así hasta el año 22, que el trasplante humano hasta por 3 días de guardado en soluciones con máquinas hipotérmicas. Y ahora vamos a hablar un poco de las propuestas para reiniciar una actividad de trasplante hepático. No se crea que esto es la primera vez que nosotros tuvimos reuniones aquí con el doctor, estábamos todos los servicios que estábamos interesados en la realización de trasplante, estaba cirugía cardiovascular, estaba la gente de oftalmología, estaba la gente de riñón, nos acompañaba el doctor Peregrino también, tuvimos varias reuniones, el doctor Héctor Amado, que ya no está aquí. Y lo que tenemos que hacer como principal es identificar cuáles son los problemas, establecer objetivos muy claros, diseñar actividades, desarrollar unos cronogramas y medir nuestros indicadores. ¿Cuáles son los principales problemas? Que tenemos que tener una infraestructura sanitaria sólida, que sean centros asistenciales bien equipados, que no solamente se pueda hacer un trasplante, que también tenga una estructura para obtención y conservación de órganos. Cada día nosotros conocemos cómo son nuestras infraestructuras sanitarias, nuestros hospitales están desabastecidos, nuestros centros asistenciales no están equipados, y mantener un donante con muerte cerebral es difícil, y una buena estructura para obtener y conservar estos órganos. Hay que tener una cobertura financiera adecuada y perpetuada en el tiempo. ¿Qué pasa en América Latina? Que estos programas caen porque esto se hace en forma impulsiva. Viene alguien que está en el gobierno, que está interesado, da dinero, después eso se pierde, pasan 5 años y no hay una cobertura financiera. Fíjense que en Argentina el UCACAI es el que se encarga de los trasplantes y el costo de los trasplantes, porque no se crean que el trasplante es solamente el receptor. Alguien tiene que pagar por el donante. El donante puede ser que esté en Caracas y hay que ir, como fuimos una vez con el doctor Peregrino a Mérida. Yo fui a San Cristóbal 2 veces, fui a Barinas. Entonces, alguien tiene que pagar esos costos, ¿ok? Y lo que se utiliza para sacar un donante. Entonces, en Argentina, el UCAI no solamente se encarga solamente de los pacientes con su seguro social, sino también financia a aquellos que tienen un seguro particular que no le alcanza. El seguro particular paga una parte y el UCAI paga. Igual en Brasil con el SAUDE, y en Colombia es la seguridad social. Todavía nosotros en Venezuela, las compañías de seguro no contemplan el pago de trasplante, y nuestra seguridad social ya sabemos cómo está. Hay que capacitar el personal para trasplantes, no solamente médicos, sino enfermeras, técnicos y auxiliares. Este es un trabajo en equipo. Si queremos tener una unidad de trasplante de cualquier órgano, no solamente hígado, puede ser riñón, corazón, el hospital tiene que trabajar para la unidad de trasplante, porque se requieren todos los servicios, todos los departamentos que trabajen en conjunto, porque si no, esto no funciona. Porque el trasplante no es la cuestión técnica de agarrar un hígado, pegarlo. Si yo no tengo terapistas entrenados en el manejo, si no tengo anestesiólogos entrenados en el manejo de trasplante, porque llega un momento van a pasar 20 minutos que van a tener un paciente sin hígado. Van a ver un hueco y no tenemos hígado hasta que implantemos el hígado. Entonces, no es una anestesia fácil, es una anestesia que tenemos que tener hematólogos entrenados también para patología, infectólogos, radiólogos. O sea, este es un trabajo hasta psiquiatra, porque los psiquiatras es muy importante porque tienen que tener en el equipo que se hace la aceptación o no de un paciente, tiene que estar un psiquiatra con nosotros. Entonces, este es un trabajo que implica que el hospital esté engranado y que todo funcione como un reloj suizo. Si no, esto no se puede dar. ¿Y cuáles son nuestros problemas? El índice de donante cadavérico. En Venezuela, hasta que se ha sabido, porque ahorita no hay estadística, acuérdense que no hay
nada escrito, ya es difícil conseguir, era menor del 1%, 1 por millón de habitantes. Eso es muy bajo y esto hay que solucionarlo y ya vamos a ver cómo se puede solucionar. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de cultura de donación de órganos y formación sobre la donación de órganos en el país. Mire, hay problemas religiosos, la gente cree que eso es pecado y menos mal que en el año 90 el Papa Juan Pablo II sacó un comunicado que está en Transplantation que habla que eso era un acto de fe, donar un órgano para dar vida después de la muerte. Y de ahí fue que nosotros, nuestro programa de trasplante, el Hospital Vargas no gastaba más que cualquier otro paciente porque teníamos una fundación que se llamaba Vida sobre Vida, que pagaba todos los costos del trasplante. El hospital ponía solamente el quirófano y las camas para los pacientes. Y en América Latina tenemos también muchas otras cosas que tenemos que mejorar. En mi época, y estoy hablando de los años que el doctor Peregrino estaba como residente, había lo que llamaban el ruleteo. ¿Te acuerdas, Antonio? Entonces, cuando un paciente era ruleteado por todos los hospitales y después llegaba otra vez al hospital y tenía muerte cerebral, cuando decíamos, ¿quiere donar los órganos? La gente decía, ustedes hicieron esto a propósito para que se muriera, para quitarle los órganos. Y eso no es mentira, eso sucedía. Y tuvimos también aquí hay mucha gente joven que no se va a acordar de esto, pero el doctor Luis Milton sí, que era una novela que nos hizo mucho daño, que fue muy buena porque hablaba mucho de las cosas sociales que estaba pasando el país, que se llama Por estas calles. Ahí había un médico que se llamaba Valerio, algo así, que traficaba con órganos. Entonces, eso nos hizo mucho daño a nosotros para captar donantes. Hay desconocimiento aquí en Venezuela, hay una ley de trasplante que especifica que usted es donante en vida, en muerte, hasta que no diga lo contrario o que alguien diga lo contrario. O sea, que la ley existe, está en Gaceta Oficial y eso no lo han cambiado. Y esto es una cosa fundamental que el gobierno acabó con eso. La Organización Nacional de Trasplante de Venezuela. Esto era la organización que tenía, reestructuró la donación de órganos en Venezuela, rompió con los mitos, educaba, hacía programas de educación, hacía programas de donación y además fortalecía a médicos que eran los médicos, instructores en los hospitales y que iban a los hospitales y hacían la aproximación con los pacientes para tener la obtención de órganos a través de los familiares. Todo eso era un proceso que ellos formaban al personal y además daban apoyo para la obtención de órganos. ¿Qué esperamos? Bueno, como dice Orlando, mantener protocolos de trabajo, continuar acumulando experiencia, aglutinar al mejor equipo humano. Y que lo digo es no solamente médicos, sino todo el equipo humano que sea posible. Aquí necesitamos hasta economistas que nos ayuden a hacer estos objetivos claros, identificar estos problemas, cómo manejar estos problemas, continuar el crecimiento en base a la utilización y la capacidad instalada de donantes que tenemos y hay que impulsar a la ONTV iniciar programas utilizando diferentes tipos de donantes, porque sí es verdad que solamente con donantes cadavéricos no vamos a llegar a los requerimientos que necesitamos y esto, como le dije, es un trabajo en equipo. Muchas gracias. Nosotros en nuestra especialidad de cirugía cardiovascular, cuando hacemos cirugías que son muy largas, complicadas, y una de las cosas que nos dicen los cardiólogos que dicen que las máquinas de circulación extracorpórea este, son el diablo, son malas, y ahora fíjate tú, ahora me estoy enterando, ¿no? que existen las máquinas para preservar órganos, ¿no? Uno de los problemas que tenemos que vencer son las respuestas inflamatorias. Em, yo conocí a la doctora María Taborda, venezolana, intensivista, que trabajó mucho tiempo aquí en Venezuela y de hace muchos años se fue, está en Europa, eh, encargada, estuvo participando, encargada, pertenece a la Sociedad Europea de Trasplante y actualmente es la gerente médica para Europa y América Latina de Lactosor, ¿no? Que es
sistema en membrana para este tipo de problemas, para minimizar la respuesta inflamatoria en estos pacientes eh, que ameritan trasplante, circulación extracorpórea, etcétera, etcétera. Entonces la invité porque me pareció adecuado y compartir con ella una visión desde afuera, de cómo nos vemos afuera, cómo nos ve ella. Y como venezolana, evidentemente, tengo la seguridad de que nos entiende y va a colaborar en el desarrollo de este tipo de programa, ¿no? María, ¿cómo estás? No sé si estás Hola, conectada. Doc. Sí, aquí conectada, pendiente. Bien, bien. Bueno, nada, la pantalla es tuya. Perfecto. ¿Me confirma que se ve bien la presentación? Ya. Oiga, ¿Se ve bien? Estoy ahora haciendo se ve el perfecto. Perfecto, excelente. Bueno, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes desde Alemania. Placer inmenso de estar con ustedes, aunque sea de forma virtual. Y agradecida al doctor Moreno y al equipo del Centro Médico Docente La Trinidad por la oportunidad de hablar este tema, porque en lo personal encuentro que es fascinante y como ya comentaba en su presentación, brillante, por cierto, el doctor Mauro, el verdadero reto es el órgano. El órgano es valioso, es difícil de adquirir, es difícil de preservar, es costoso de implantar. El paciente que escogemos es un paciente que le estamos dando una oportunidad de vivir a expensas de otros. Tenemos que escoger a este paciente que sea no solamente el match en términos de compatibilidad, sino que sea el match en términos de tiene la mejor oportunidad de aprovechar este órgano. Y después tenemos el otro problema, ¿qué pasa con las complicaciones? Podemos recuperar a un paciente que nos presenta una complicación después de que se realizó ya un procedimiento tan complejo y tan costoso, y podemos lograr mejorar nuestras estadísticas y poder mejorar los resultados. El concepto detrás de esta presentación es justamente presentarles la hemoabsorción como una herramienta que puede ser útil a responder estas preguntas. Sin más, vamos a ver la presentación dividida en tres aspectos. Muy simple: hiperinflamación. ¿Qué papel juega esto en el contexto de trasplante de órganos? La tecnología absortiva como tal, una revisión muy breve, y luego manos a la obra. ¿Cómo podemos implementar esto en distintos aspectos de distintos tipos de trasplantes y en distintas líneas de tiempo? Con ello, como comentaba el doctor inicialmente, la hiperinflamación es un concepto que en cuidado intensivo y en infectología y en inmunología tiene unos buenos 30 a 40 años, si no más, en el que hemos estado tratando de encontrar esa hora cero en la que un paciente se somete o es víctima de una agresión, que puede ser infecciosa o no, y que se caracteriza clásicamente, no todos los pacientes responden igual, o mejor dicho, a no todos los pacientes los encontramos en la misma fase. Puede haber una fase en que la respuesta innata, con un aumento de la actividad y expresión de receptores de citoquinas, se expresa como una hiperinflamación, y este paciente lo conocemos. Hace fiebre, evoluciona a compromiso orgánico y fallece. O un paciente que quizás no hace fiebre, que quizás tiene un compromiso inmune de base o que su respuesta adaptativa, orientación inmunoparálisis, y es un paciente que muere de infecciones oportunistas. Y la intención detrás de la absorción es no esperar ni que ocurra el fenómeno de inmunoparálisis, que no solamente es descenso de producción de citoquinas, sino también aumento de citoquinas antiinflamatorias, ni esperar que el paciente en el contexto de la hiperinflamación aguda fallezca, sino simplemente tratar de reducir esa respuesta hiperinflamatoria alterada y llevar a una recuperación más precoz. La hiperinflamación en cuidados intensivos, para nosotros los intensivistas, se ve así, en cortísimo. Un paciente que ingresa en el contexto de un choque vasopléjico séptico, que no responde a tratamiento, que comenzamos soporte vasopresor y que en la realidad latinoamericana, salvo que tengamos un centro con capacidad de proveer soporte circulatorio mecánico tipo ECMO, nos tenemos que quedar en el soporte vasopresor. Es un paciente que se nos muere de una tríada de hipotensión, de edema y de hipercoagulación, que se explica por lesión endotelial, con pérdida de la integridad endotelial y aumento de foca capilar, con vasoplegia, incapacidad de los medicamentos vasopresores de contraer las fibras musculares lisas y trastornos de la microcirculación. Pero esto es que vemos en la práctica clínica, cómo se ve nuestro paciente cuando no responde a una intervención terapéutica: pálido, frío, con lesiones cutáneas ya visibles y edematoso, con un aumento del balance de fluidos positivo. Luego, como comentaba el doctor Moreno, resulta que antes pensábamos que la hiperinflamación necesitaba un trigger específicamente infeccioso, pero la cirugía, y en concreto la circulación extracorpórea, y este concepto es transferible a cirugía mayor, y el trasplante no deja de ser una cirugía mayor, es una combinación no solamente de la máquina de la perfusión
a nivel de soporte cardiopulmonar. Es una combinación en un lado del trauma quirúrgico como tal y anestésico intraoperatorio. Tenemos que mantener en cuenta que hay factores propios del paciente, sí, pero que también hay factores propios del tipo de procedimiento quirúrgico y factores vinculados del trauma anestésico. Amén, en el caso concreto de la cirugía cardiovascular, de los daños asociados a succión, del daño mecánico a componentes y celulares sanguíneos y contacto de sangre con superficies artificiales. Y por otro lado, que es el puente conector a trasplante, la lesión por isquemia reperfusión. El procedimiento, desde el punto de vista técnico, es un procedimiento limpio, pero hay lesión tisular pues, secundaria a que hubo un clamp, a que hubo una isquemia, a que en el contexto de trasplante la isquemia juega un papel importante a nivel del órgano y a nivel del donante, y luego estamos restableciendo un flujo sanguíneo donde podemos dar por seguro que esa transición de isquemia a reperfusión se va a acompañar de problemas. Y esto es lo que hemos visto ya desde hace algunos años en trasplante de órgano. Desafortunadamente no podemos evitar el periodo de isquemia en el trasplante de órgano porque la isquemia comienza en el órgano. En el momento que se realiza la estercación del órgano, ¿el órgano dónde va? A una caja para almacenamiento en frío, con una solución de perfusión o como comentaba también el doctor Mauro en su presentación, a integrarse dentro de un circuito de perfusión de máquina, que tienen distintas maneras de hacerse, normotérmicas o hipotérmicas, pero hay una lesión por isquemia, que es una lesión que tenemos que tratar de reducir y que se expresa no solamente a nivel de alteraciones electrolíticas con sobrecarga de calcio, que se expresa también como estrés oxidativo, pero que también se expresa como inflamación, con aumento de producción de factores celulares, de adhesión celular, de expresión de receptores de citoquinas y aumento de citoquinas circulantes. Todo esto está pasando a la vez tan solo en el periodo de isquemia. Y ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Que tenemos una oportunidad de reconocer la isquemia y reperfusión como parte de lo que puede estar llevando nuestros órganos. Así el donante haya sido joven, así la condición clínica por la que se convirtió en donante no fuese una condición que comprometiese la vascularización o la integridad del órgano. Tenemos una oportunidad de oro de identificar la isquemia que causamos desde el momento en que se extrae el órgano como un objetivo terapéutico. Es un problema que tenemos que mantener en el radar. Y en el caso del donante hepático es aún más interesante porque sabemos no solamente que es un problema para decidir si el órgano es viable o no, o si la cirugía es viable o no, sino el rol que juega esta lesión por isquemia y reperfusión en la aparición de la disfunción temprana de injerto. Y esto es un problema gravísimo porque este es un paciente que en buena ley hay que volver a alistar para trasplantar. Y es un paciente que consume recursos, es un paciente que está en una condición muy, muy grave y es un paciente en el que tenemos que preguntarnos dentro dentro de la línea de tiempo y de los factores de riesgo para esta disfunción primaria, ¿cuál podemos modificar? Y como comentaba en su grupo el doctor Su, dentro de los factores de riesgo, como ven, la esteatosis del injerto es un factor a considerar. Ahora, no solamente trasplantamos personas más enfermas o con personas con mayores patologías o con mayor edad, también nuestros donantes son personas más enfermas. Ya aquí en Alemania, un cálculo preliminar está poniendo que nada más en esteatohepatitis no alcohólica estamos por encima de los 45 años en al menos un 45% de la población. Esto significa que incluso el donante que consideremos sano y que etiquetemos de sano, cuando vayamos a ver esa ecografía, cuando vayamos a ver esa tomografía, nos vamos a encontrar sorpresas desagradables y vamos a ver que este órgano, aunque sano, no es un órgano íntegro. Y esto aumenta el riesgo de lesión de isquemia y reperfusión y esto aumenta el riesgo de disfunción de ese órgano. Pero es el donante que tenemos. La edad, aquí también la donación en animales es muy mala y los pocos donantes que tenemos, si son de edad, hay que aceptarlos y por eso tanto énfasis en cómo regenerar o restaurar ese tejido y qué podemos hacer para mejorar esos tejidos, porque necesitamos mejorar la calidad de ese injerto. Comentaba también el doctor, el score MELD, cuánto tiene de puntuación MELD un paciente antes de trasplante de hígado juega un rol importantísimo en la condición de base. Trasplantamos solamente el hígado y ya aquí en Alemania y en Europa, desde hace mucho tiempo la pregunta es si basta trasplantar solo el hígado o si un paciente ya con este tipo de lesiones, sobre todo ya con lesión renal secundaria, hay que comenzar a considerar el doble trasplante hígado-riñón, porque esta comunicación, este crosstalk entre hígado y riñón no cambia o no desaparece completamente este problema solo cuando trasplantamos el hígado. Y como ven, la isquemia reperfusión. Y la isquemia reperfusión no es una operación de oro, porque aquí sí podemos tratar de hacer algo. Sí podemos tratar de reducir la expresión de patrones moleculares asociados a daño tisular de DAMS, podemos tratar de reducir el daño celular, podemos tratar de mejorar un poco la inflamación y podemos tratar de mejorar esa respuesta adaptativa del paciente. Y esta es la pregunta que tenemos que tratar de cerrar con distintas intervenciones terapéuticas. Y dentro de ellas, la perfusión de máquina es una.
Ya el grupo del doctor Dubkowski, que es el padre de la perfusión regional hipotérmica, creo que a nivel global, mencionaba en esta revisión hace 2 años que teníamos varias oportunidades o que teníamos varios momentos para tratar de mejorar las condiciones de ese tejido. Podíamos hacerlo a nivel del donante, a nivel de la procura, teníamos que reducir los tiempos de isquemia, tenemos que intervenir tratar de hacer modificación de expresión genética, tratar referirse también a la expresión de citoquinas involucradas en la cascada inflamatoria. Durante nuestra fase de isquemia, sabemos qué es lo que pasa. No hay inflamación durante la isquemia, pero nuestro ATP desciende, nuestro ácido láctico aumenta y tenemos que reducir esta fase de isquemia a lo mínimo posible. Y durante nuestra fase de reperfusión, sea en la máquina o sea al momento de trasplantar, tenemos que tratar de reducir la aparición de especies reactivas de oxígeno, tenemos que tratar de referirnos a esta inflamación severa que aparece y llevarla a lo mínimo, porque esta es la posibilidad real de que el órgano sea trasplantado de forma exitosa y que el donante tenga buen pronóstico. Y ahora, la pregunta básica. ¿Qué tiene que ver esto con la hemoabsorción? La hemoabsorción, como tecnología basada en polímeros en sangre completa, puede eliminar sustancias hidrofóbicas dentro de un rango de tamaño de 10 a 60 kilodaltons. No es un proceso similar a la diálisis, aunque se puede realizar en plataformas de diálisis intermitente o continua, o en ECMO, o en donde haya una bomba de sangre, un detector de burbujas y la capacidad de anticoagular al paciente. ¿Elimina completamente cualquier sustancia? No, tiene que haber niveles elevados. Requiere un gradiente de concentración para ser exitoso. Se puede combinar con diálisis porque como no es el mismo proceso, no significa que tengo que escoger. Si el paciente tiene criterios de reemplazo renal y criterios de hemoabsorción, se puede hacer en paralelo. O se puede hacer uno primero y otro después a criterio clínico. Y dentro de esto hay varias tecnologías disponibles en el mercado. Me refiero a la única que está aprobada por 24 horas de uso continuo, la hemoabsorción con Cytos. ¿Qué entra dentro de ese espectro? 10 a 60 kilodaltons, pero hidrofóbico. Justamente las citoquinas que tenemos rato hablando de ellas, sobre el rol que juegan en la hiperinflamación, sobre el rol que juegan en la hiperinflamación en el paciente crítico o en el paciente cardiovascular o en el caso del trasplante en el donante, en el tejido o en el receptor. Hay también otras aplicaciones que también son interesantes aquí, como la eliminación de bilirrubina en secundario, que también permite utilizar este tipo de tecnologías como puente a trasplante hepático, o la eliminación de antiagregantes o anticoagulantes tipo tecagrelor y rivaroxaban. ¿Qué significa eso en corto para nosotros como herramienta? Que tenemos que encontrar el objetivo terapéutico. Y la sesión de hoy versa en encontrar los objetivos terapéuticos posibles en trasplante de órganos que puedan ser practicables además. Puedes configurarla en el circuito extracorpóreo del gusto. Puede ser un modo standalone o modo hemoperfusión, puede ser terapia de reemplazo renal intermitente o continua, puede ser en modo soporte de ECMO o en modo cirugía cardiovascular. En todas estas áreas de aplicación ya hay experiencia en Venezuela también desde hace algún par de años, bastante exitosa, y en la que hemos visto que no solo es efectiva, sino que es fácil de integrar. Lo que requiere es una anticoagulación y lo que requiere es un entrenamiento mínimo. Ahora, en el contexto de trasplante de órganos, la hemoabsorción ofrece oportunidades desde el paciente y ofrece oportunidades desde el donante. Desde el paciente, y un buen ejemplo es el trasplante hepático, ese paciente con un MELT elevado, con una ACLF2B o con una ACLF3A, que está de primero en la lista de trasplante, ese paciente no está en la lista de trasplante por disfunción hepática, está porque está en una condición comprometedora de la vida en la que precisa de recibir ese injerto lo más pronto que se pueda, porque es lo que garantiza que sobreviva. Necesitamos un paciente enfermo y valga agregar lo suficientemente enfermo, pero un paciente que además sea compatible, pero además un paciente que tolere el procedimiento. Y precisamente por eso, en el contexto de trasplante hepático, desde hace décadas, la consideración y distintas tecnologías tratando de ofrecer puente a trasplante, tratando de tomar un poco o de reemplazar un poco esa detoxificación que está faltando porque el hígado nativo no está depurando, ya es una ayuda para estabilizar a estos pacientes. Pero si además la hiperinflamación, que no deja de ser un problema grave en pacientes con disfunción hepática, candidatos a trasplante, está allí y podemos modular eso y llevar a este receptor a mejores condiciones a este procedimiento quirúrgico, es una herramienta valiosa. Y desde esta área hay data que sugiere que es una intervención que tiene sentido aplicar en un paciente candidato a trasplante, pero que podría ir en mejores condiciones. Ahora vamos al otro escenario, el donante. ¿Qué pasa cuando el donante está en la unidad de cuidados intensivos, está ya hecho el diagnóstico, muerte cerebral, o como en el caso de varios países de Europa, no es el caso de Alemania, pues es grupos donantes en los que se permite obtener los órganos en modo DCD, en modo asistolia controlada, muerte programada controlada? Hay maneras
de integrar dentro de esta perfusión regional normotérmica que se realiza con soporte de plataformas de ECMO venoarterial para mantener estos pacientes con mejores parámetros hemodinámicos y estos órganos mejor perfundidos, este procedimiento se puede perfeccionar con la aplicación de columnas absortivas y esto ayuda a que el órgano vaya en mejores condiciones a ser trasplantado. Como comentaba también el doctor Mauro, el concepto de la perfusión de máquina, costosísima, sí. Fácil no es, pero necesaria. ¿Por qué es necesaria? Porque tenemos pocos órganos y la cantidad de órganos descartados es altísima. E incluso la cantidad de órganos descartados, porque no son recuperables después de estas intervenciones, no es pequeño. Pero la posibilidad de utilizar estos órganos, estos donantes marginales y poder mejorar, regenerar, restaurar la función orgánica por medio de las tecnologías de perfusión hipotérmica o normotérmica y mejorar estos resultados que ya son buenos con las tecnologías de perfusión de máquina en combinación con la absorción, es valioso, porque justamente la calidad de ese órgano, lo único que podemos hacer o lo único donde podemos influenciar, qué posibilidad hay de que este receptor reciba un órgano de mejor calidad. En el contexto intraoperatorio, sobre todo en el contexto de cirugía de trasplante cardíaco pulmonar, se puede integrar en la circulación extracorpórea, igualmente en el contexto de trasplante hepático, y también han habido resultados muy buenos, porque a veces sucede que el paciente sigue, como veíamos anteriormente, teniendo hiperinflamación y lesiones asociadas a isquemia y reperfusión durante el acto quirúrgico y sobre todo en las fases finales del acto quirúrgico, cuando se restablece el flujo, donde vale la pena considerar la terapia absortiva. Y este concepto también es transferible al postoperatorio. ¿Qué sucede cuando nuestro paciente sale y requiere soporte de ECMO? ¿Qué sucede cuando nuestro paciente todavía requiere soporte vasopresor? O peor, ¿qué pasa cuando ese paciente a las 12 horas tiene clínica compatible con una disfunción primaria de injerto? Tenemos una situación grave porque es un paciente que tendríamos que empezar a considerar retrasplantar, pero no tenemos tantos órganos disponibles. Ya conseguir el primer órgano fue costoso y fue difícil. Imagina conseguir un segundo órgano disponible y compatible y que el paciente llegue vivo a la posibilidad de un retrasplante. Tenemos oportunidades en las que podemos mejorar en distintas fases de la línea de tiempo del paciente trasplantado y del órgano a trasplantar la hiperinflamación mediante el uso de terapias absortivas. Hay una revisión sistemática que resume un poco qué es lo que está disponible en literatura de aplicación de pulmón, corazón, hígado y riñón. Yo les voy a resumir de esto realmente las cosas que me parece que vale la pena llevarse. La primera es la función de puente a trasplante. Vamos desde el donante. Este es un ejemplo bastante sencillo, caso clásico. Paciente de 51 años, alistado, cirrosis hepática secundaria a infección por virus de hepatitis C. Paciente que está con alto requerimiento de vasopresores, en choque, está realmente en lesión renal secundaria, con disfunción también desde el punto de vista encefalopático. Y además, un paciente en el que no vemos mejoría significativa con terapias depurativas tipo la plasmaferesis y el recambio plasmático de alto volumen, donde se asocia la terapia de reemplazo renal en combinación con la hemoabsorción, logrando modular respuesta inmune y ya logrando una transición exitosa al trasplante. Este es el tipo de paciente en el que podemos ofrecer ya ayuda, no solamente desde el punto de vista de modulación de respuesta inmune, sino depuración también. Luego, ¿qué pasa con el donante? Y digamos un escenario hipotético porque en la realidad venezolana, si ya sabemos las dificultades actuales para realizar trasplante, esto requiere un cambio completo de la normativa de trasplante para considerar siquiera poder utilizar donación después de muerte circulatoria. Pero este es un escenario interesante porque es la realidad de cómo se están obteniendo órganos y lo que está detrás de las tasas de donación de órganos en países como España, Portugal, Países Bajos e Italia, que no estamos esperando solamente que los donantes sean donantes con muerte cerebral, sino la muerte circulatoria también. Y esto es interesante porque nos lleva a pensar un paciente en el que vamos a programar una parada y en el que vamos a realizar una circulación extracorpórea para mejorar la calidad de estos órganos. ¿Qué podemos hacer para que estos órganos vayan aún en mejores condiciones? Y en estos pacientes se está haciendo 10 minutos, o se estaba haciendo 10 minutos, ahora se hacen 7, de manos libres desde que se suspende el soporte circulatorio y aparece la sistolia hasta que se logra canular y llevar a la perfusión regional normotérmica. Y si esto se está integrando con terapias absortivas, logrando no solamente demostrar que sí, el comportamiento de los pacientes que se tratan con terapias absortivas, con columnas de hemoabsorción integradas a la perfusión regional normotérmica es buena para modular la respuesta inmune, sino esto, que al final 100% de los órganos se pudieron extraer sin complicaciones, sin aparición de disfunción primaria y con seguimiento hasta un año exitoso. Y esto ya valida que hay maneras de mejorar lo que ya existe, lo que ya estamos haciendo para mejorar la disponibilidad de órganos puede ser todavía más exitoso integrando y combinando abordajes. El abordaje circulatorio es valioso y el abordaje contra la hiperinflamación es un agregado, pero es un agregado que cambia los números. Y estos no eran pacientes jóvenes, la edad promedio de estos donantes eran 60 años.
En perfusión cardíaca sucede lo mismo. Modelos ya animales han logrado demostrar, comparando la perfusión la perfusión regional normotérmica en DCD en animales para corazón, con o sin columnas absortivas, con resultados súper interesantes, no solo por la mejoría de parámetros inflamatorios, sino esto. Se ha logrado demostrar que se puede prevenir el estrés oxidativo, que tus mediciones de perfusión láser Doppler son significativamente mejores, que apoya que la contractilidad del órgano que se va a trasplantar mejora a pesar de haber tenido una fase de isquemia, y que incluso la lesión endotelial oxidativa, cuando nos vamos a la evaluación de inmunohistoquímica, es bastante mejor. Y es solamente agregar una intervención nueva y por fin asignarle el rol a la hiperinflamación no solo como algo que está en parte de la fisiopatología, sino que algo que podemos tratar. Convertir la hiperinflamación no solo en miedo, sino en un objetivo a tratar. En trasplante pulmonar y perfusión ex vivo hay tantísima data animal y humana que me voy a quedar realmente con la data en humanos, y esta la vamos a revisar en un ratito, pero solo quería dejarles en la vista que ya tanta data sugiere que puedes eliminar y mejorar la respuesta inmunológica, que puedes evitar el rechazo agudo al mes y a los 3 meses, que puedes mejorar la funcionalidad pulmonar y mejorar supervivencia. En perfusión renal ex vivo ya también hay data significativa al respecto, comparando cómo riñones de humanos descartados, pero los 2 riñones del mismo paciente, uno se trataba solo con perfusión y el otro se trataba en combinación perfusión con máquina más hemoabsorción con citosol, y ya podíamos ver que no solamente podíamos mejorar los efectos negativos de la inducción, sino aumentar los genes de la vía de oxidación fosforilación. Es decir, podemos hacer que estos órganos vayan en mejores condiciones y con menor cantidad circulante de mediadores inflamatorios. Y estos resultados, tan viejos como del 2020, publicados en el 2021, se correlacionan muy bien con lo que hemos visto con otros tipos de perfusión ex vivo, como lo que hemos visto en corazón, como lo que hemos visto en pulmón y como lo que hemos visto también en hígado. Y en hígado, mucho más reciente, están comenzando a hacer esto mismo, modelos tras muerte circulatoria, y comparar qué puede hacerse cuando se aplica la perfusión de máquina y cómo podemos modificar de forma positiva no solamente la tasa de liberación de citoquinas, sino el flujo de vena portal y el flujo de arteria hepática cuando combinamos una herramienta que trata la hiperinflamación. Y no solo eso, que vemos luego a la evaluación de anatomía patológica que la fibrosis se mantiene controlada y que incluso la distribución de septos interlobares es una distribución que sugiere que el hígado se está regenerando. El mismo concepto de perfusión de máquina y de reparación de órganos puede mejorar cuando se comienzan a tratar otras dianas terapéuticas y no solamente el componente circulatorio o el componente de temperatura. En trasplante cardíaco, ahora salimos de tratar al órgano y nos vamos al paciente. Digamos que tenemos un paciente que ya sabemos la dificultad en la condición clínica en la que va, probablemente con soporte circulatorio mecánico, admitido de larga data en la unidad y en condiciones bastante graves, y se va a realizar un trasplante cardíaco ortotópico. Ya el primer ensayo randomizado controlado comparando el efecto absortivo está allí, y lo que buscó fue simplemente comparar qué diferencia hacía en el pronóstico y la evolución de trasplante hepático utilizar una columna absortiva durante la circulación extracorpórea solamente a hacer el trasplante ortotópico de costumbre, midiendo no solamente el requerimiento de vasopresores o el choque vasopléjico o la duración del soporte de órganos, sino también en el postoperatorio los niveles de micofenonato de hemofetino, porque claramente si la columna puede absorber cosas, hay una duda razonable, está eliminando medicamentos que no quisiera eliminar, me va a condicionar problemas de rechazo en el postoperatorio inmediato, y estas eran dudas razonables y por esto todavía hay que evaluarlo de forma randomizada, controlada. Y los resultados mostraron no solamente que desde el punto de vista de estabilización hemodinámica, la cirugía es mucho mejor cuando se utiliza hemoabsorción, sino que puedes ver mejoría, no solamente en la evolución, sino en costos, porque un paciente que destetas primero del soporte ventilatorio, que requiere menos reemplazo renal y que dura menos días en la UCI, es un paciente que estás reduciendo de forma efectiva costos, que no hubo diferencias en términos de rechazo y que los niveles de micofenonato de hemofetilo se mantuvieron normales. Y ya con esto realmente hay como sugerir que en el contexto de considerar trasplante cardíaco vale la pena considerar ya e integrar en el algoritmo de manejo intraoperatorio la hemoabsorción. En cirugía de trasplante pulmonar ya hay un estudio randomizado controlado en curso actualmente en Suecia, del grupo de la doctora Lindstedt, del Hospital de Lund, que es probablemente el que más conocen en términos de perfusión de máquina, porque solo hay 2 protocolos de perfusión pulmonar en el mundo, el protocolo de Toronto y el protocolo de Lund. Y ellos publicaron los resultados preliminares de sus primeros 4 pacientes a requerimiento de las autoridades suecas para poder continuar el RCT. Y estos fueron pacientes, ella comenzó a trabajar en el contexto de las terapias absortivas en perfusión ex vivo de pulmón. Y le había ido muy bien en modelos animales y iba a hacerlo en modelo humano. Y después de haber tratado un par de pacientes, decidieron cambiar el modelo del RCT y ahora
la hemoabsorción no iba a ser al pulmón, sino iba a ser al paciente. Y los pacientes se iban a tratar con la absorción de citoquinas integrada en la circulación extracorpórea. Y a ver qué pasaba. Y con estos dos primeros pacientes de cada grupo, lograron ver de forma prospectiva que no solamente puedes reducir la hiperinflamación, sino que puedes reducir esto, el PAMP más peligroso actualmente en isquemia y reperfusión pulmonar, los nucleosomas circulantes. Pero no solo eso, pacientes que no realizó ninguna disfunción primaria de injerto y que al seguimiento 3 meses post-trasplante sin signos, no solamente clínicos, sino histopatológicos ni de rechazo agudo. Mientras que el grupo de control no solamente ha tenido niveles más elevados de estos DAMPs, sino que ha habido evidencia de disfunción primaria de injerto y signos histopatológicos de rechazo agudo. Pacientes del mismo centro, pacientes reclutados en el mismo año de forma prospectiva, porque esto es un ensayo controlado. Y esto ya está comenzando a sugerir que también en el contexto de manejar la isquemia y reperfusión asociada a trasplante pulmonar, simple o doble, vale la pena llevarse la idea de que las terapias absortivas pueden ofrecer ayuda. Pero ¿qué pasa si no lo apliqué en el intraoperatorio y si me voy al postoperatorio? También hay data de esto, viene de Francia. Y lo que hicieron fue pacientes sometidos a trasplante pulmonar que salían con requerimiento de ECMO en el postoperatorio, integrar la hemoabsorción en el ECMO durante las primeras 24 horas nada más y comparar con un control histórico. Y lo que encontraron fue que en términos de modulación de respuesta inmune les iba muy bien, sí, pero que supervivencia era el objetivo más interesante para ellos. Todos los pacientes tratados con hemoabsorción tuvieron supervivencia, mientras que la supervivencia que ellos consideran estándar para este tipo de pacientes que requieren ECMO en el postoperatorio inmediato es aproximadamente del 70%. Con lo que encontraron que realmente puede ser una herramienta para combatir la inflamación post-trasplante. Es decir, hay más de una línea de tiempo para apoyar a este paciente. Y con esto vamos al postoperatorio. ¿Qué pasa si a ese paciente que ya hicimos ese trasplante hepático nos presenta signos y cuadro clínico compatible con una disfunción temprana de injerto? Lo listo, otra vez sí, comienzo tratamiento de soporte también, pero ¿qué pasa cuando este paciente me está dando clínica de que estamos teniendo un problema de hiperinflamación? Hay maneras de controlar esto. Y hay maneras de controlar esto y no solamente de reducir bilirrubina circulante o de reducir mediadores inflamatorios circulantes, sino de al mismo tiempo ayudar a estabilizar hemodinámicamente a este paciente y ayudar a puente de supervivencia. Hay maneras de ayudar en estos casos refractarios. E incluso en trasplante de riñón hemos visto esto. Y este fue un reporte súper interesante a propósito de una paciente ya trasplantada en el contexto de una glomeruloesclerosis focal y segmentaria, en la que sabían desde antes del intraoperatorio que el problema era la expresión alterada del receptor de activador de plasminógeno tipo uroquinasa soluble, el SUPAR. El SUPAR no hay tratamientos que realmente lo puedan eliminar de forma exitosa. La chica ya con 24 años ya había sido trasplantada y presenta recurrencia de enfermedad después de un mes. Este grupo decidió aplicar hemoabsorción porque ya no tenía otro recurso, mientras la listaban a trasplante otra vez y encontraron que había una correlación no solamente en la reducción de los valores circulantes de SUPAR después del tratamiento, y tratamiento intensivo en ese momento fue una semana de tratamiento, sino que cuando veían que los niveles subían, hacían más frecuentes los tratamientos, ya no interdiarios, sino tratamientos diarios, hasta que lograron remitir, hasta que lograron normalizar función renal y luego cada 2 semanas, porque seguía produciendo SUPAR, hasta mantenerla en fase estable, con un seguimiento de 2 años en la que la paciente no tuvo necesidad de trasplantarse. Sí, requería soporte, pero requería soporte con su riñón implantado. Es decir, podemos cambiar la manera en que estamos tratando las lesiones recurrentes y podemos tratar incluso estas complicaciones cuando estas complicaciones no aparecen en el postoperatorio inmediato. Para cerrar, siento que hay un tema que vale la pena destacar, que es qué pasa con los inmunosupresores. ¿Qué pasa si estoy aplicando una intervención que me puede retirar medicamentos, pero que al mismo tiempo me genera, o que me puede eliminar mediadores inflamatorios, pero que me genera problemas por rechazo, por eliminación de inmunosupresores? Costosos, difíciles de manejar y difíciles de medir en el entorno venezolano y en cualquier entorno. Eso no es solamente que porque aquí estén disponibles las técnicas de laboratorio para medir, se mide a todos. Y de esto se hizo también ya una evaluación animal in vivo en ovejas, porque son probablemente el modelo animal que no requiere sacrificar después, pero se dejan canular con un catéter Sheldon sin ningún inconveniente y se podía medir todo y no había necesidad de sacrificarlas luego. Y se midió el impacto que podían tener las terapias absortivas en tacrolimus, en ciclosporina, en micofenonato de mofetilo, en everolimus, en basilizumab y en prednisolona y prednisona. Y lo que encontramos es que el efecto es realmente muy limitado, menos de 5%, con lo que podemos decir con confianza, y esto no es transferible a todas las tecnologías, esto lo decimos con nuestra columna porque es con la que la probamos, que pueden aplicar Cytosol con confianza en pacientes trasplantados de hace años que están recibiendo el medicamento o acabados de trasplantar, que van a comenzar con dosis de carga sin temer que van a tener un problema con los niveles terapéuticos o que van a tener una necesidad urgente de realizar trasplante.
a la hora de realizar o de enfrentarse a un rechazo porque tuvieron compromiso debido a absorción. Para concluir, quisiera dejar un par de mensajes clave y traté de limitarme el tiempo, pero no quería dejar esto por fuera. La hiperinflamación es un objetivo terapéutico a considerar siempre en el contexto de trasplante de órgano, y esto es para los órganos. Mientras más grande el órgano, mejor, pero esto también aplica a páncreas y también aplica a intestino, y de esto se trata, de hablar de trasplante multiórgano. La hemoabsorción puede ayudar a mejorar la hiperinflamación y esto puede ayudar a mejorar los resultados de la calidad de los órganos, pero también de los receptores. Escoger al paciente de forma adecuada, tratar a tiempo y tratar lo suficiente son aspectos fundamentales, no solo para la hemoabsorción, para cualquier cosa que hagamos y sobre todo ya con intervenciones tan complejas y costosas como el trasplante de órganos. Y para terminar, siento que esto es valiosísimo decirlo, nuevos estudios clínicos que caractericen mejor a los pacientes siempre van a ser necesarios, porque esto tenemos que empezar a demostrarlo no solo en la realidad europea o americana, sino en la realidad latinoamericana también. Con eso quiero agradecerle su atención, quiero agradecer al doctor Moreno la invitación, desde una foto de mi tierra, y bueno, pequeño mensaje allí, muchas gracias. Ahora viene la cerradora de esta primera etapa, nuestra doctora preferida, que a veces nos hace sentir más dudoso, la doctora Sandra Romero, patólogo en nuestra institución y esposa del doctor Mauro Carreta. Bueno, nada, esto es muy importante, el rol del patólogo en un programa de trasplante, y ella con mucha resistencia no quería participar, pero yo creo que su punto de vista es realmente muy importante y le va a gustar su presentación. Ujú. Bueno, buenos días. Ante todo, yo quiero felicitar a Orlando porque es un profesional extremadamente disciplinado y bueno, eso es lo que a veces necesitamos nosotros en esta Venezuela, que a veces nos salimos de la disciplina. Quiero agradecer por la invitación a participar en la sesión, pero también quiero felicitar y agradecer a Orlando, que está como desempolvando este tema de los trasplantes, que ya lo estábamos manejando en años anteriores, en donde teníamos unas reuniones periódicas para establecer ciertos protocolos con el fin de hacer que el Centro Médico Docente de la Trinidad tuviera la acreditación para convertirse en un centro de trasplante. En aquel momento no lo conseguimos y yo creo que aunque estamos en un momento difícil del país, ojalá y lo lográramos, porque yo creo que esta institución pues tiene todo lo que se necesita para ser un centro de trasplante exitoso. Yo les voy a hablar, obviamente, yo soy patólogo y les voy a hablar de cuál es el rol del patólogo en el equipo de trasplante. Un equipo exitoso de trasplante pues está constituido por varios especialistas que trabajan o trabajamos en estrecha relación y en estrecha colaboración para que este trasplante pues sea exitoso. Ahora, ¿quiénes forman parte del equipo de trasplante? Prácticamente podemos decir, como ya comentaba Mauro, que toda la institución porque necesitamos médicos, necesitamos técnicos, necesitamos el personal administrativo. Y fíjense que aquí nombro un grupo de los que estaríamos involucrados. Están los histotecnólogos, que son nuestra mano derecha en patología, sin ellos no pudiéramos trabajar. Están el personal de enfermería totalmente indispensable en estas actividades, el área de hemodinamia, los médicos patólogos, los infectólogos, los cirujanos, los hematólogos, los internistas, los nefrólogos, los cardiólogos, los bioanalistas, que también son importantísimos para determinar todos los parámetros, los radiólogos, los gastroenterólogos, los técnicos radiólogos, los nutricionistas, importantísimos también, el área de psiquiatría, el personal administrativo, la medicina física y la rehabilitación de estos pacientes. No se escapa, ninguno de nosotros nos escapamos en formar parte del equipo de trasplante. ¿Quién es más importante? Todos somos importantes. Estamos todos en un plano, en una línea horizontal en donde debemos saber que trabajamos en conjunto y que si se cae uno de estos representantes, se cae el resto de los jugadores de este equipo. Sin embargo, bueno, vamos a hablar de qué es lo que hace el patólogo en el equipo de trasplante. El patólogo es uno de los pilares fundamentales y como verán,
trabajamos en las diferentes áreas en las diferentes fases del trasplante en conjunto con el equipo. Fíjense que trabajamos en el área pretrasplante, en el trasplante propiamente dicho, en la evaluación del explante y en el seguimiento post-trasplante. ¿Por qué? Porque se considera la biopsia que es el estándar de oro, ya que proporciona información diagnóstica pronóstica esencial antes, durante y después del trasplante de cualquiera de los órganos que están allí representados. ¿Y qué es lo que pasa? Que este órgano, incluso este individuo, puede ser susceptible de muchísimos factores que lo pueden afectar, dentro de los que están los factores inmunológicos, en donde están los rechazos, el rechazo hiperagudo, el rechazo agudo, los rechazos crónicos, pero también este órgano o este individuo puede presentar toxicidad por medicamentos de los que se utilizan para la inmunosupresión. Estos medicamentos condicionan la posibilidad de tener infecciones oportunistas, también neoplasias. Los órganos a la larga o incluso algunas enfermedades a corto plazo también pueden volver a presentar una enfermedad recurrente o enfermedades de novo. Y todas estas cosas, el patólogo está involucrado para determinar qué es lo que está pasando con esta persona. Fíjense que este artículo le da un gran valor a la biopsia en el trasplante renal. Yo voy a hablar principalmente de trasplante renal porque es en la parte donde yo tengo experiencia. En este artículo resaltan el valor de la biopsia en el trasplante renal para aclarar la disfunción del injerto. Y fíjense que ellos concluyen que los resultados de biopsia cambiaron el diagnóstico clínico y el plan de tratamiento en el 40% de los casos que estuvieron revisados en este artículo, en donde se habían tomado ya decisiones clínicas y terapéuticas según los hallazgos clínicos del laboratorio. Y en el 40% de los casos, casi en la mitad, la biopsia cambió el esquema de tratamiento, disminuyendo la inmunosupresión en un 20% de los casos, o sea que es bastante importante. Entonces, vamos a desglosar un poquito qué hace el patólogo en cada una de las fases. Aquí vamos a empezar a hablar de la fase pretrasplante, en donde nosotros evaluamos las enfermedades de base del receptor y también la posibilidad de la biopsia en el donante. Entonces, en el paciente a trasplantar, en el paciente receptor, ¿por qué se hace una biopsia? Primero, pues para confirmar el diagnóstico primario de la enfermedad hepática o de la enfermedad renal. Y esto, aunque pudiéramos pensar, bueno, pero si ya el órgano no funciona, ¿cuál es la utilidad de saber qué es lo que le está pasando? Vamos a hacer el trasplante y ya. Pues no, esto no es así, debemos saber exactamente cuál es no exactamente, porque no siempre llegamos al diagnóstico de certeza, pero sí acercarnos a saber qué es lo que le está ocurriendo a este paciente. Porque, por ejemplo, en las enfermedades renales que se sabe que recurren con alta frecuencia, como la glomerulosclerosis segmentaria y focal y como la glomerulonefritis membranoproliferativa, la decisión de un trasplante cadavérico o de tomar un trasplante de un vivo relacionado, pues hay que tomar en cuenta cuál es la enfermedad de base, puesto que si va a recurrir rápidamente como estas dos entidades, es mejor sugerir o irse de la mano del trasplante cadavérico. Entonces es importantísimo saber cuál es la enfermedad de base de cada uno de estos pacientes. Encontrar la causa principal de la cirrosis, incluidas enfermedades hepáticas alcohólicas o colestásicas. Y dentro de las indicaciones de trasplante están también los tumores irresecables, algunos de ellos. Por lo tanto, es importante saber por biopsia hepática qué tipo de tumor es, realizar inmunistoquímica para tener la certeza diagnóstica. Por lo tanto, la evaluación y revisión de la biopsia pretrasplante debe formar parte del estudio preoperatorio de rutina en cualquier centro. Ahora, podemos hacer también, o se hacen también, biopsias en el donante, con la finalidad de evaluar la biopsia en el órgano que va a ser potencialmente trasplantable. Y esto es muy importante en aquellos donantes marginales, que debemos evaluar si estos órganos son realmente aptos para ser trasplantados. Y el patólogo debe ser muy acucioso porque de esto depende si vamos a rechazar un órgano para
pensando en que no es óptimo, debemos estar seguros de la decisión que estamos tomando porque estamos perdiendo, según nuestro criterio, un órgano que puede serle útil a un paciente. También se pueden hacer biopsias en el tiempo 1, que se llama el tiempo de reperfusión, y estas son decisiones que pueden ser protocolizadas, pero también pueden ser decisiones que se toman en el momento dependiendo de lo que observe el cirujano. ¿Qué es lo que hacemos? En los donantes cadavéricos se pueden hacer cortes congelados en donde se toman en cuenta una serie de parámetros para decidir si el órgano es viable o no a ser trasplantado, y en el donante vivo para descartar la posibilidad de enfermedades en estos donantes. Además, si hacemos o si se decide realizar este tipo de biopsia, esta biopsia determina como la línea de base para el seguimiento de ese órgano, puesto que ya sabemos qué grado de fibrosis podía tener o qué grado de obsolescencia podía tener ya con esa línea de base que se obtiene en el tiempo 0 o en el tiempo 1 de reperfusión. ¿Qué es lo que evaluamos? Hablando principalmente, como les digo, de riñón y de hígado. En el riñón, pues se pueden utilizar algunos índices. En el que les voy a comentar es el de Maryland, que toma en cuenta 5 características. Nosotros evaluamos entonces en los cortes congelados, en los cortes rápidos, como si fuera un estudio peroperatorio, cómo está la glomerulosclerosis, cómo está la fibrosis periglomerular, el grado de atrofia tubular y fibrosis intersticial, la hialinosis arteriolar y el engrosamiento de las paredes. De acuerdo a estos parámetros, se saca un promedio y con esto se sabe cuál va a ser la sobrevida de este órgano a 5 años. Con respecto al hígado, igualmente se hacen cortes congelados para la toma de decisiones rápidas y se evalúa el grado de fibrosis, el grado de esteatosis e inflamación. Igualmente se saca un promedio y en base a eso se decide si el órgano es potencialmente trasplantable o no. Nosotros también evaluamos los órganos del explante. Creo que es importante porque veo que hay bastante público. Y fíjense que cuando yo hice el posgrado no sabía que los trasplantes de riñón no son ortotópicos. O sea, en el trasplante renal normalmente no quitan los riñones que están dañados. Se hace un implante en la región pélvica. Eso lo aprendí en el posgrado porque lastimosamente en algunas oportunidades recibimos autopsias de pacientes fallecidos con trasplante renal y fue cuando vi que realmente era el implante en la región pélvica. En cambio, a diferencia del riñón, el hígado sí es un trasplante ortotópico. Quitan el hígado dañado y se coloca el hígado nuevo en esta localización. Entonces, generalmente para el patólogo, evaluar el explante es principalmente en el trasplante hepático. En algunas condiciones, como por ejemplo en las enfermedades poliquísticas renales, donde el volumen de los riñones que están lesionados es tan grande, pueden hacer resección de estos espécimenes. Entonces, nosotros evaluamos estos órganos que están severamente lesionados, pero tenemos que hacer un examen igual macroscópico exhaustivo, haciendo cortes bastante delgados, por lo menos de 0,5 centímetros, para tratar de excluir la posibilidad de tumores, de lesiones asociadas y también para confirmar el diagnóstico inicial. Luego viene la fase post-trasplante. Todas son importantes, pero creo que esta es de las que es incluso un poco hasta pues más complicada porque ocurren o a este órgano le pueden ocurrir una cantidad de alteraciones que hacen necesaria la evaluación en equipo, no solamente por el patólogo, sino con el resto de información clínica de lo que esté pasando con el paciente. Como les decía, pueden haber problemas inmunológicos en donde están los rechazos, agudos o crónicos, procesos infecciosos, complicaciones quirúrgicas, sobre todo en la primera fase del trasplante, enfermedades de novo, enfermedades recurrentes e incluso se utiliza también la biopsia de estos órganos para cuando se decide ir disminuyendo la inmunosupresión. Sirve de guía para realizar como el destete de estos medicamentos. En este esquema vemos más o menos
lo que nosotros, cómo dividimos nosotros la fase del trasplante y lo que vamos a esperar o lo que frecuentemente se espera en esas fases, en esas biopsias. Tenemos el periodo inicial, en donde normalmente podemos ver rechazos humorales hiperagudos que son dramáticos, alteraciones o cambios atribuibles a la mala preservación del injerto y también problemas relacionados con la cirugía. En el periodo consolidado vamos a observar principalmente son rechazos agudos, humorales o celulares, infecciones por oportunistas y también, bueno, ya finalmente en el periodo crónico va a tener como una sumatoria de todo lo que le ha ocurrido a ese riñón desde el punto de vista inmunológico y no inmunológico que incluye rechazos crónicos, toxicidades por medicamentos, isquemia crónica, etc. Vamos a desglosar un poquito esto en cada una de las fases, haciendo énfasis en riñón, que como les decía, es el área donde yo pues tuve experiencia en el hospital universitario. En este periodo inmediato, que es en menos de 3 días después del implante, normalmente en riñón, la causa principal de la biopsia es que ese riñón, por ejemplo, no termina de arrancar y los clínicos quieren saber si lo que hay es una necrosis tubular aguda o un rechazo agudo. Y es importantísimo poderlo saber, puesto que el rechazo, si está habiendo un rechazo, hay que incrementar la inmunosupresión, a diferencia de la necrosis tubular aguda, que no va a necesitar un incremento en la inmunosupresión. También pueden ocurrir pues, problemas relacionados con la cirugía. Y uno de los eventos más dramáticos es que puede haber un rechazo hiperagudo que normalmente están mediados por anticuerpos, en donde en el riñón pudiéramos observar con hematoxilina eosina necrosis del parénquima, trombosis de los capilares glomerulares, infiltrado inflamatorio polimorfonuclear, y necesitamos además técnicas especiales como es la inmunofluorescencia y la inmunistoquímica, en donde vamos a determinar un marcador que se llama C4D, que cuando lo vemos positivo en las paredes de los capilares peritumorales, así intensamente positivo como lo vemos acá, de color verde en la inmunofluorescencia y de color ocre en la inmunistoquímica, es compatible estos hallazgos con un rechazo humoral. Luego viene el periodo post-trasplante temprano, en donde, como les decía, generalmente lo que observamos son rechazos humorales o celulares y comienza a ver pues, los primeros hallazgos relacionados con toxicidad por drogas. Para nosotros evaluar si hay rechazo y el grado de este, pues existen diferentes tablas y parámetros que están orientados hacia cada uno de los órganos. En riñón utilizamos la clasificación de Banff, en donde toma en cuenta el infiltrado inflamatorio, la tubulitis y las alteraciones vasculares. De eso también se saca una sumatoria y sabemos entonces qué grado de rechazo agudo tiene el paciente. Y tenemos otros criterios que nos hablan de las posibilidades de rechazo humoral, como ya les decía el C4D, sumado a otros hallazgos histológicos. En este cuadro podemos también observar lo que podemos encontrar en la toxicidad por medicamentos. Fíjense que en riñón, por ejemplo, podemos ver alteraciones en todos los componentes, tanto en túbulos como arteriolas y glomérulos, y pueden haber cambios tempranos y cambios tardíos, y algunos que son reversibles y otros irreversibles. Otro de los factores que los patólogos podemos determinar en muchas oportunidades solamente con hematoxilina eosina es la presencia de patógenos oportunistas. En otras oportunidades tenemos que hacer reacciones especiales como coloraciones o inmunistoquímica para demostrarlo. Pero aquí vemos, por ejemplo, un poliomavirus en trasplantados renales, donde vemos este aclaramiento nuclear con marginación cromatínica. Esto se debe a el virus BK o virus JC34. Podemos también ver el herpes, el citomegalovirus, que es este virus que produce una célula muy grande con inclusiones intranucleares, que cuando lo vemos así como en esta fotografía no tenemos duda, pero muchas veces no es tan claro los hallazgos y podemos hacer inmunistoquímica como vemos acá, en donde vemos la positividad de este color ocre
o pardo en el citoplasma de la célula. Podemos también, con coloraciones especiales, ver el bacilo de Koch en la tuberculosis, o con coloraciones de Grocott o Paz puedes hacer el diagnóstico de una micosis. Finalmente, ya cuando llegamos a la etapa tardía, pues el órgano trasplantado a través del tiempo, a través de los años, pues sufre una serie de procesos donde está la isquemia, los rechazos agudos a repetición, alteraciones por drogas. Todo esto va dañando a la larga el órgano y vamos a tener lo que es la enfermedad crónica del injerto, en donde vamos a buscar principalmente lesiones vasculares que determinan el rechazo crónico, como la arteriopatía del trasplante, la glomerulopatía del trasplante y la capilaropatía del trasplante, en donde vemos la alteración de los vasos con la laminación de la membrana basal de los capilares peritumorales, que lo podemos ver con técnicas de plata, y demostrarlo finalmente con la microscopía electrónica en los casos que fuera necesario. Estos órganos pueden sufrir, como ya habíamos hablado, de enfermedades recurrentes o de novo, que pueden lesionar pues nuevamente al riñón, al hígado. Dependiendo de la entidad, pueden ser más o menos frecuentes su recurrencia. Por ejemplo, la glomerulosclerosis segmentaria y focal y la glomerulonefritis membranoproliferativa recurren con una alta frecuencia y pueden llevar, pues, por supuesto, a la pérdida del injerto. Como ven, son la tercera causa de pérdida de injertos renales. Y el otro factor que lamentablemente es cada vez pues, más frecuente es la presencia de neoplasias malignas en el periodo post-trasplante, que pueden observarse en el órgano trasplantado, pero también fuera de él. Y es uno de los efectos adversos de la inmunosupresión. El tipo de neoplasia maligna más frecuente en el órgano trasplantado es la enfermedad linfoproliferativa post-trasplante. Y esta es la neoplasia maligna de novo que causa más pérdida, más muerte tardía después del trasplante. Pero como ven, podemos tener otros tipos de neoplasias lejanas al órgano trasplantado, como sarcomas de Kaposi, carcinomas de pulmón, carcinomas renales, etc. Finalmente, bueno, los trasplantes son procedimientos que salvan vidas. Sabemos que salvamos vidas con los trasplantes, que requiere la contribución de diferentes profesionales de la salud. Yo diría que todos los profesionales de la salud están involucrados en los trasplantes, obviamente incluido el patólogo, quien desempeña un papel crucial en la evaluación, en el diagnóstico de las patologías pretrasplantes, durante el trasplante y en el seguimiento post-trasplante. Y quiero dejar esta última diapositiva para que cada uno de nosotros pensemos en si donaríamos nuestros órganos para dar vida después de que nosotros no estemos en esto. Muchas gracias.